prevenibles mediante la vacunación, y tenemos el gusto de tener el día de hoy con nosotros a la doctora María del Carmen Espinosa Sotero. Ella es infectóloga pediatra en el Hospital General de México. Le damos la bienvenida, doctora, a este centro médico. Muchas gracias. Okay, bueno, pues bienvenidos. Voy a presentar a la doctora. Es una profesional con mucha experiencia. La doctora María del Carmen Espinosa Sotelo es licenciada en, es médico por la Universidad Autónoma Nacional de México. Tiene una especialidad en pediatría por el Hospital General de México y además es subespecialista en infectología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría. Además de todo, tiene una maestría en ciencias médicas en el Instituto Politécnico Nacional y actualmente labora en el Hospital General de México. Además de eso, tiene una amplia experiencia en la formación docente, tanto de pregrado como posgrado, y una producción prolija en cuanto a artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Entonces, le damos una cordial bienvenida, doctora, y pues bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días. Es un gusto estar con ustedes aquí corriendo en la mañana para poder llegar. Está pesada su zona, sí hay muchísimo tráfico. Pero bueno, es un gusto hablarles de este tema tan interesante, que es precisamente las enfermedades infecciosas que afectan a los adultos y a los niños. Como conflicto de interés, les comento que no tengo ningún conflicto de interés para darles esta plática. Y bueno, pues el día de hoy les voy a platicar acerca de cómo está la situación en cuanto a nuestras vacunas y qué es lo que nosotros debemos de hacer como médicos. Por eso siempre les pongo que pues no hay que bajar la guardia, que la importancia de la vacunación pues es sumamente imprescindible. Y bueno, les quiero empezar hablando un poquito acerca de la historia de la vacunación. Aquí ustedes podrán ver que en México se introduce la vacunación en 1804. ¿Ya no se ve? En México, como les comentaba, se introduce la vacunación en 1804 y es precisamente cuando Francisco Balmis introduce la vacuna de la viruela a nuestro país. Prácticamente pasaron casi 100 años, fíjense, hasta 1926, que por decreto presidencial el licenciado Plutarco Elías Calles hizo obligatoria la vacunación. Es decir, no era si querías o no querías, es te vacunas, y fue la única manera en la que se pudo mitigar esta enfermedad, que hasta el momento es la única que tenemos erradicada del mundo, lamentablemente. Para estos años ya deberíamos de tener muchísimas más enfermedades erradicadas, sin embargo, por las cuestiones que han sucedido a nivel mundial, pues esto no ha sido posible. Y bueno, vean, aparece el primer reporte donde se informa que el país ya empezaba a producir vacunas, y más o menos estos son los años en los que se empezaron a introducir las diferentes vacunas, donde se crea nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, que ha sido trascendental y muy importante. Fíjense, en 1990 tuvimos la pandemia de sarampión, que fue una de las más importantes. Para el 91 fue el primer año ya sin polio en México. El último caso de difteria fue en el 92, en el 97 tuvimos el primer año sin sarampión, y en el 2000 se crean las cartillas nacionales de vacunación, bueno, la nueva cartilla, porque prácticamente desde el 79 tenemos la cartilla nacional de vacunación, y ustedes seguramente ya han formado parte de los días nacionales de salud, de las semanas nacionales de salud, que todas estas son estrategias precisamente para que podamos completar los esquemas de los niños. Y México, más o menos así es como se han ido introduciendo las vacunas. El día de hoy vamos a hablar específicamente de la vacuna, de las vacunas de neumococo, que tenemos una muy buena noticia, porque recordemos que esta ya va a también estar aplicada en los adultos mayores, y esto es un gran paso. Aquí está más o menos, vean, en el 2008 fue cuando se introdujo la vacuna neumoconjugada, y a partir del 2008 para acá es que hemos tenido la protección en nuestros niños. Y fíjense, México era pionero de la aplicación de vacunas.
Si ustedes ven este artículo que sale del doctor Santos del 2006 al 2012, pues prácticamente los porcentajes de vacunación que se manejaban en México eran maravillosos. Nosotros teníamos protección por arriba del 95%, prácticamente casi en todas las edades. Bueno, aquí hablamos de los niños de 1 año y de 1 a 4 años, pero vean los porcentajes de cobertura. Prácticamente todo por arriba del 95%. Y esto creo que no lo olvidamos nadie, ¿no? Cuando estudiamos medicina, siempre nos dicen, para que no haya un brote necesitamos arriba del 95% de coberturas para que no tengamos posibilidades de brotes de estas enfermedades. Sin embargo, México viene arrastrando un problema prácticamente desde el 2014. Este es un artículo que también es del doctor Santos, y vean cómo en tan solo 2 años las coberturas de vacunación cayeron. Tenemos, por ejemplo, en la centro-occidente, la pentavalente con un 62%, rotavirus 60%, neumococo 63.9%, es decir, en tan solo 2 años echamos por tierra todo lo que se venía avanzando en años previos. Esta es la encuesta en salud del 2016, donde recuerden que la encuesta en salud es una muy buena encuesta donde se ve precisamente más o menos cómo estamos en cuanto a cartilla de vacunación, en cuanto a coberturas, y vean cómo en el 2016, es decir, 4 años después de estas coberturas increíbles que teníamos, solo el 51.7% de los niños menores de 1 año tenían su esquema de vacunación completo. O sea, ya tenemos un problema que venimos arrastrando de tiempo atrás. Vean ustedes, niños de 24 a 35 meses, solo el 63%, y ahorita por eso todo el mundo está tan preocupado por sarampión. ¿Por qué? Porque solamente tenemos unas coberturas del 50%. Esta es la cartilla nacional que ya todos ustedes conocen. Vean cómo tenemos un buen esquema de vacunación. Si no es el mejor, pues es un esquema que es bastante adecuado para nuestro país. En cuanto a la vacuna de neumococo, tenemos para los niños un esquema que le llamamos 2+1. ¿Qué es eso? Que ponemos 2 dosis básicas del esquema de vacunación a los 2 y 4 meses con un refuerzo a los 12 meses. No les extrañe que de repente vean en la cartilla de vacunación de los niños que ustedes lleguen a revisar que algunos niños tienen una tercera dosis a los 6 meses. Y esto es porque la mayoría de los que nos dedicamos a esto de la vacunación ponemos esa dosis extra, que no es extra, es parte del esquema, pero que no está dentro del esquema básico que está manejando México. ¿Y qué pasó entonces una vez que tuvimos la pandemia? Precisamente estaba yo viendo en mi Facebook los recuerdos y me salió un recuerdo de cuando estaba yo en COVID. Imagínense, yo creo que les tocó vivir una situación complicada igual que a mí. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió después de que tuvimos la pandemia? Pues vean, en 2020, 23 millones de niños no recibieron las vacunas básicas. Esto fue 3.7 millones más que en 2019. Y hasta 17 millones de niños probablemente no recibieron ni una sola dosis de vacuna durante el año. Yo no sé ustedes cómo estén en cuanto a vacunación de los niños que les llegan aquí a su centro, pero nosotros tenemos casi todos los niños con cartillas incompletas. Por lo menos les falta una dosis de influenza o les falta alguna otra vacuna de su cartilla nacional. Estas cifras son alarmantes y sugieren que la pandemia pues echó por tierra todos los esfuerzos que se habían hecho. De hecho, fíjense que en 30 años no habíamos tenido cifras tan graves como las que estamos teniendo hoy en día. Hoy en día es difícil encontrar a un niño que tenga su cobertura completa. En México, ¿qué pasó? Bueno, vean, la cobertura de vacunación en los menores de 1 año disminuyó 66% con respecto al 2020. La cobertura de vacunación de los menores de 1 año durante el primer semestre del 2020 disminuyó un 21% contra el 2019. Actualmente vamos a encontrar que 4 de cada 10 niños menores de 1 año tienen un esquema de vacunación incompleto. Y esto es muy importante porque evidentemente tenemos el riesgo de que resurjan algunas enfermedades que se supone que ya teníamos no erradicadas, pero sí controladas. Y esta es la tendencia de vacunación en Latinoamérica. Yo quiero enseñarles que no nada más México ha tenido estos problemas. Vean cómo en los años 2000, pues prácticamente estábamos en verde en muchas vacunas. Prácticamente desde el 2017 para acá es que hemos tenido una caída prácticamente en toda Latinoamérica. Y déjenme contarles que en el 2019-20, que tuvimos la pandemia de COVID,
pues esto no nada más sucedió, por supuesto, en México, sino que sucedió prácticamente en toda Latinoamérica. Y seguramente muchos de los que son pediatras que están aquí el día de hoy recordarán que por lo menos estuvimos 2 años sin BCG, por lo menos en los esquemas de vacunación. Esto es lo que sucedió en México. Vean cómo la BCG solamente en el 2020, solo el 28% de los niños tenían esta cobertura y prácticamente estamos muy por debajo de lo esperado, de lo que se necesita para que nosotros tengamos una cobertura adecuada de vacunación en cuanto a la niñez. Esta es la encuesta en Salud del 2021, donde ustedes podrán ver que el esquema completo al año de edad cumplido solamente lo tenían el 27.5% de los niños. Imagínense, una cifra que ni siquiera rebasa el 30% de porcentajes de vacunación en nuestros menores de 1 año. Esta es una cifra que es alarmante. Y aquí les quiero mostrar cuál ha sido la prevalencia estimada. Si ustedes ven, México, sobre todo en el norte, es donde más se vacuna, con tendencia al sur, podemos ver cómo los porcentajes de vacunación disminuyen hasta un 19.9%. Y aquí nosotros podemos ver, de acuerdo a las encuestas en Salud que van saliendo cada año, cómo estuvieron los porcentajes de vacunación. Vean cómo prácticamente en los años del 2006, 2012, era cuando teníamos los mejores esquemas. Prácticamente desde el 2012, 14 para acá, es que hemos tenido esta caída de los esquemas de vacunación. Y aquí está el esquema de vacunación, la prevalencia estimada de vacunación, según el autorreporte de las madres. Vean cómo al año cumplido solamente el 22.3% de los niños tenían por lo menos 4 vacunas en su esquema nacional de vacunación. Entonces, esto nos está llamando la atención y nos está haciendo alarde de que es algo importante. Y cuando ustedes preguntan por qué los niños no están vacunados, cuando se encuesta, por ejemplo, esta es una encuesta de Omevac, que es la cartilla electrónica que ya no existe, ya prácticamente desapareció, pero vean cómo el motivo por el cual la gente no se estaba vacunando es porque no había biológico disponible en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, pues la OMS ha lanzado algunas iniciativas para que se lleve a cabo la vacunación. Por ejemplo, ha sacado estos planes prioritarios durante la pandemia de COVID y posterior a COVID-19 y nos hace énfasis en que debemos de seguir vacunando a nuestros niños, debemos de seguir teniendo coberturas contra sarampión, rubiola, tétanos, polio, que son aquellas enfermedades que están en planes de eliminación y erradicación. Se piensa actualmente que la siguiente enfermedad que vamos a poder erradicar del mundo va a ser poliomielitis. Sin embargo, esto ya estaba, se supone que para el 2015 ya debimos de haberlo logrado. Estamos en el 2023 y todavía tenemos 2 países con casos de polio en el mundo. Infecciones propensas a brotes, muy importante que tengamos una muy buena cobertura de influenza. ¿Cómo les está yendo con la influenza? ¿Les está yendo bien? Pero bien mal, ¿verdad? Porque tenemos muchos pacientes que están llegando con influenza, más o menos ahorita el 30-40% de los ingresos que estamos teniendo por neumonía en el hospital donde yo laboro han salido positivos a influenza. Entonces, estas enfermedades propensas a brotes, también la OMS, la OPS han hecho un énfasis en que tenemos que seguir vacunando y recordemos aquellas enfermedades que pueden producir una alta morbilidad, como es influenza y neumococo. ¿Cuál es la población prioritaria que debemos de tener vacunada? Pues sobre todo los adultos mayores, que es en lo que vamos a hacer énfasis el día de hoy, los recién nacidos, incluidos los prematuros, específicamente los niños menores de 5 años, pero por lo menos los de 2 años y obligatoriamente los de 6 meses deberían de estar completamente vacunados. Por supuesto, estamos dentro de esta gente prioritaria, los trabajadores de salud. Si ustedes me preguntan qué vacunas son las que deben de contar ustedes en este momento para que nosotros consideremos que ustedes están protegidos, pues deben de tener sus 2 dosis de triple viral, obviamente influenza anual, que es algo obligatorio que debemos de tener nosotros, neumococo y TDAP, que prácticamente casi nadie en el sector de trabajadores de salud la tiene. Personas con comorbilidades, trabajadores de actividades esenciales y, por supuesto, no debemos de olvidarnos de la embarazada. Recuerden que la embarazada debe de tener 3 vacunas específicamente para su protección, que es básicamente influenza,
TDAP, que es difteria, tosferina y tétanos, y COVID-19. Ya viene una vacuna nueva, que es la vacuna de virus sincitial respiratorio, que seguramente tendremos disponible en nuestro país a finales de este año. Y bueno, hoy vamos a hablar específicamente de Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria que a mí me gusta mucho, bueno, atacarla sobre todo, ¿verdad? Vean ustedes, este es el agente principal de las neumonías, las meningitis y las bacteremias, que estos años hemos tenido muchísimas neumonías. Y sobre todo, pues evidentemente yo siempre les digo a mis alumnos, siempre que un paciente evolucione mal en una neumonía, la primera bacteria que debe de pasar por mi cabeza y que debo de cubrir siempre va a ser Streptococcus pneumoniae. Esta es una bacteria que tiene una cápsula polisacárida que define sus serotipos, sus factores de virulencia, obviamente es el objetivo de la vacunación y existen 98 tipos diferentes de neumococo que definen obviamente su patogenicidad, resistencia a antibióticos y recordemos que es un patógeno del ser humano. Y vean ustedes, para que nos dé una enfermedad por neumococo, lo que primero necesitamos es estar colonizados por el neumococo. ¿Quiénes son los que más se colonizan? Son los niños. ¿Y quiénes cuidan a los niños? Generalmente los adultos mayores. Entonces ahí tenemos un doble factor porque en este caso los niños van a infectar a sus abuelitos y ellos son los que tienen un gran factor de riesgo. También el cirujano, para que no se anden besuqueando con él en el pasillo. ¿Sale? Obviamente necesitamos la colonización de neumococo y después por cualquier factor, no sé si hay cirujanos, bueno, sí, bésense con ellos entonces. ¿Qué tal si ahorita hay cirujanos aquí, verdad? Obviamente me puede dar una otitis media que afortunadamente ya nos molesta menos, ¿no? Ya cada vez es menos frecuente que los papás nos hablen por teléfono porque al niño le duele el oído, pero sí tenemos muchas neumonías y afortunadamente tenemos menos meningitis y septicemia. Y un factor bien importante de neumococo es que una vez que llega a nuestro torrente sanguíneo, es muy difícil que nuestro sistema inmunológico lo pueda detener. ¿Y esto por qué? Debido a que esta bacteria tiene dos factores de virulencia muy importantes, que son la cápsula polisacárida que ya vieron en la foto anterior, que inhibe la fagocitosis, y va a tener un factor que se llama PCPA, que inhibe al complemento. Entonces tenemos un doble sistema por el cual la bacteria evade nuestro sistema inmunológico y es por eso que causa enfermedad invasiva. Pero recordemos que esto sobre todo es en niños y adultos mayores. Y esta es la mortalidad por neumonía y influenza del 2020 y vean ustedes cómo los pacientes que más lamentablemente pierden la vida por neumonía van a ser los adultos mayores, sobre todo los hombres de mayores de 65 años. Vean, tuvimos casi 20,000 defunciones en ese año del 2020 y 13,453 mujeres. Si ustedes lo comparan con todo el resto de las edades, pues básicamente los adultos mayores a partir prácticamente de los 50 años empezamos a tener un incremento en estos adultos. Neumococo tiene una gran carga, por así decirlo, y más de 150 millones de casos en el mundo son por neumococo. Es la primera causa de mortalidad infantil en el mundo. Mueren aproximadamente 1.8 millones de niños. En América Latina hay 17,000 muertes aproximadamente y cada año el neumococo se encarga de matar casi 1 millón de pacientes. Una persona muere cada 15 segundos por una neumonía que puede ser de cualquier etiología y la mayoría van a ser adultos mayores y niños menores de 5 años. Entonces sí tenemos una enfermedad que está muy marcada para los niños y para los adultos mayores. En cuanto a México, un poquito del panorama de lo que ha sucedido con la neumonía, pues la neumonía adquirida en la comunidad es la cuarta causa de muerte en menores de 1 año, es también la tercera causa de muerte en niños de 1 a 4 años, y vean cómo en el 2016 se registraron 39,546 casos. Si yo lo comparo con el 2007, que se registraron 70,000, pues casi tenemos una disminución del 50%. ¿Y esto por qué se ha logrado? Gracias a la vacunación, que recordemos que tenemos disponible a partir del 2008 para los niños. Gracias a la vacunación que nosotros estamos administrando a nuestros niños con vacunas conjugadas, pues hemos tenido una disminución en la neumonía adquirida en la comunidad de un 78 hasta un 92% gracias a la vacunación. Como les vuelvo a repetir, Streptococcus pneumoniae
causa otitis media, causa neumonía y causa meningitis. Obviamente la mayoría de la carga infecciosa es sobre todo en la otitis media aguda. Y vean cómo causa enfermedad invasiva. En el caso de meningitis y bacteremia, el 25% de las neumonías adquiridas en la comunidad también se consideran como enfermedad invasiva, y en el caso de las no invasivas es otitis media, sinusitis, pero recuerden, lo que más atañe a nuestros pacientes de adultos mayores serían las bacteremias y las neumonías. Y neumococo todavía tiene un 14% de pacientes que se hospitalizan por enfermedad, todavía está causando casi 500,000 de neumonías al año y estamos teniendo muertes por esta enfermedad que es tan importante. Y yo siempre les comento, bueno, el riesgo por edad no nada más sucede en México, sucede en todo el mundo. Esto es Estados Unidos, para que vean ustedes cómo en menores de 1 año el riesgo por edad pues es obviamente mayor, pero vean cómo a partir de los 50 años este riesgo empieza a aumentar en los adultos. Esto también sucede en Inglaterra. Vean, menores de 2 años son los que más casos tienen, los mayores de 65 años, y en Estados Unidos sucede exactamente lo mismo. Vean cómo tenemos, en el caso de los niños tenemos muchos casos, pero pocas muertes. Si nos vamos del lado del adulto mayor, tenemos muchos casos y muchas muertes. Si ustedes me preguntan quién es más probable que fallezca en una neumonía adquirida en la comunidad, el adulto mayor tiene muchísimo más riesgo de muerte que los niños. Y esto es triste porque, pues, evidentemente es una enfermedad prevenible por vacunación. Fíjense, esta es la bacteria que es prevenible por vacunación y que más niños y adultos mayores mata en el mundo. Como se los dije, casi 500,000 de personas pierden la vida al año por tener una neumonía adquirida en la comunidad, y esto sucede en México. Esto se repite. Si yo les enseño gráficas y estadísticas de lo que está sucediendo en nuestro país, también son los menores de 1 año y los mayores de 65 años los que estamos teniendo con muchos casos de neumonía. Y esta gráfica me gusta mucho porque aquí yo les quiero mostrar las neumonías del 2007 y del 2019 en nuestro país, y vean cómo en el caso de los niños chiquitos hemos tenido una disminución casi del 60%, y en los niños de 1 a 4 años prácticamente del 30%, y esto es gracias a la vacunación, cosa que no hemos estado viendo en el adulto mayor, aunque sí tenemos un impacto menor, que recuerden que este impacto es gracias a que los niños se vacunan. Si yo vacuno bien a mi niño, voy a proteger indirectamente a mi adulto mayor porque no hay quien lo contagie. Pero si yo no tengo vacunados bien a mis niños y mis adultos mayores tampoco están vacunados, pues evidentemente el impacto va a ser muchísimo menor. ¿Y quiénes son los patógenos causantes de neumonía? Pues ya lo saben ustedes, en la gran mayoría van a ser agentes virales. Sin embargo, recuerden que la bacteria que más va a sobreinfectar al paciente que tiene una neumonía viral o que llega con una neumonía va a ser Streptococcus pneumoniae. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, esto se debe a que la inmunidad del niño y del adulto mayor se parecen mucho. Vean, esta es la médula ósea de un niño menor de 5 años, y ellos tienen una baja contabilidad de células B de memoria en su médula ósea. Esto no madura hasta que el niño cumple más allá de 6 años. A partir de los 6 años es cuando nosotros podemos decir que un niño ya tiene una inmunidad adecuada. En el adulto mayor, ¿qué sucede? Sucede algo que para allá vamos todos, la inmunosenescencia a partir de los 60 años es un hecho que va a ocurrir a cualquier paciente, y empezamos a tener cambios en cuanto a nuestra médula ósea. Recuerden, empieza a cambiarse por tejido graso, y esto hace que las células B de memoria, o sea, muy parecido a lo que sucede en el niño, también se modifiquen, y entonces por eso los adultos mayores son los que van a tener más enfermedades muy parecidos a los niños. Y para acabarla, en nuestro país tenemos muchísimas comorbilidades. Cada vez ha aumentado más y más el número de niños y de adultos mayores que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, si ustedes ven estas cifras, ya estamos ahora sí que en el hecho de que el 35% de nuestros adolescentes tienen algún factor de riesgo como obesidad o sobrepeso. Y en el adulto mayor esto es algo bien importante, porque esto de las complicaciones como obesidad o síndrome metabólico, pues también predisponen para que nosotros tengamos más enfermedad por neumococo, tanto en los niños como en los adultos mayores. Algunos datos importantes que quiero mencionarles es que las vacunas de neumococo pues se han empezado a utilizar prácticamente desde los años 2000.
Ya saben, a México llegó en el año 2008 la vacunación y a partir de entonces es que hemos tenido la cobertura por esta vacuna. Vean cómo las conjugadas son las que han sido predominantes en cuanto a la aplicación en el mundo. Tenemos países como México que manejan, por ejemplo, nosotros primero tuvimos PCV7, que era una vacuna de 7 serotipos, después tuvimos una PCV10 que estuvo aplicando IMSS e ISSSTE, y en el 2008 se empezó a aplicar en el 2011 se empezó a aplicar la PCV13, que es la vacuna que tenemos actualmente disponible en nuestro esquema de vacunación, pero vean cómo muchos países en el mundo pues han optado por poner la vacuna PCV13. Evidentemente ya vienen vacunas nuevas de neumococo, hay una vacuna 15-valente que también está por entrar a México y hay una vacuna 20-valente que lo que yo creo es que va a desplazar a la 13-valente en el futuro. Y gracias a estas vacunas que se han ido introduciendo, vean cómo la reducción del 65%, sobre todo en menores de 1 año, son los que han tenido un mayor impacto. Pero recuerden que esto también ha impactado un poquito a los adultos mayores porque no hay quien los contagie. La ventaja que tienen las vacunas conjugadas es que si yo me vacuno con una de estas, yo voy a proteger a mi paciente contra la colonización. Es decir, ya aunque yo tenga contacto con alguien que tenga neumococo, ya no me va a infectar. Esta diapositiva me gusta mucho porque les enseño cómo han ido cambiando los serotipos de neumococo. Vean ustedes cómo antes de la era de la vacunación, los azulitos eran los que predominaban, que son los serotipos que están en la vacuna PCV7. Una vez que entra esta vacuna a nuestro esquema de vacunación, vean cómo los azulitos desaparecen y empiezan a aparecer los rojos, que son los que vienen en la PCV13. Entonces entra la vacuna PCV13 y prácticamente tanto los rojos como los azules tienen una gran disminución en cuanto a la prevalencia y obviamente va a haber cambio por otros serotipos, es lo esperado, pero recuerden que se está avanzando en estas vacunas y que seguramente en el futuro vamos a tener vacunas disponibles con más serotipos que van a cubrir un poquito más. Y si ustedes me preguntan, ok, ya vimos que tenemos que vacunar a los niños, ahorita les voy a enseñar cuál es el esquema del adulto mayor que se ha propuesto aquí en México y que está disponible a partir del año 2022. ¿Quiénes son los que tenemos que vacunar contra neumococo? Vean, sobre todo los mayores de 60 años, por el solo hecho de tener la inmunosenescencia, este se considera un factor de riesgo mayor para que el paciente empiece a tener infecciones por neumococo. Pero si mi paciente tiene entre 18 y 60 años y tiene estos factores de riesgo, hay que considerar la vacunación en esos adultos jóvenes, porque vean ustedes, si tienen diabetes, enfermedad isquémica, EPOC, asma, fibrosis pulmonar, enfermedades crónicas, enfermedad post-COVID, o tienen más de 2 comorbilidades como fumador, obesidad, alcoholismo, desnutrición, hacinamiento, pues estos, si tiene más de 2 factores de estos, yo debo de considerar aplicar la vacunación en los pacientes. Y si mi paciente tiene VIH, tratamiento con corticosteroides, quimioterapia, cáncer hematológico, los trasplantados, pacientes con asplenia, ¿no? Que está tan de moda ahorita, yo no sé si suceda lo mismo aquí, en el general nos están llegando hasta 3, 4 traumatismos de niños que andan en la moto y que chocan y tienen ruptura de vaso, entonces tenemos mucha asplenia anatómica porque estos niños terminan operándose, entonces ellos también deben de ser vacunados contra neumococo. ¿Y qué sucede en los adultos mayores? ¿Por qué a ellos también los tenemos que vacunar? Este es un estudio que se hizo en Cataluña, España, donde precisamente midieron, de acuerdo a la edad del adulto mayor, cuánto se aumentaba el riesgo de tener neumonía. Y vean, tan solo tener de 50 a 64 años aumentaba en un 34% el riesgo de tener neumonía por Streptococcus pneumoniae. Si nos vamos a los 65 a 79 años, 88%. Y más de 80 años, 231%. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debe que tengamos este incremento de riesgo? Pues obviamente a que las personas de edad avanzadas tienen una disminución de su sistema inmunitario, ya hablamos de la inmunosenescencia que implica una función inmunológica menor. Recuerden que lo que sobre todo se afecta es el sistema adaptativo, vamos a tener unas tasas reducidas de producción de células B y T,
y esta reducción también de producción de anticuerpos. Hay mayor número de células de memoria disfuncionales y también hay una disminución en la linfopoiesis. En este mismo estudio también se ve que enfermedades crónicas predisponen en los adultos a tener streptococoneumonía, y ya habíamos comentado las otras enfermedades que habíamos ya dicho que también predisponen, como enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad del hígado, diabetes, por supuesto, todas las condiciones de inmunosuprimidos también es muy importante. Y México pues cada vez tiene una prevalencia mayor en cuanto a las enfermedades crónico-degenerativas. Nosotros contamos actualmente con una población de 126 millones y vean cómo el 16% de esta población tiene enfermedad cardíaca, tiene EPOC el 11.9% y diabetes tipo 2 el 9.4%, y recordemos que estos porcentajes van aumentando conforme va avanzando la edad. Entonces, vean, aquí está la cartilla de vacunación. Solo les recuerdo que en el caso de los niños vamos a estar poniendo un esquema 2+1, ¿no? Que es una vacuna a los 2 y 4 meses. Nosotros de manera privada siempre ponemos la de los 6 meses y vamos a poner una dosis extra al año, que es prácticamente la que me confirma que mi paciente va a tener una buena inmunidad. Es muy importante no brincarnos esta dosis. La del año prácticamente es la que hace que mi paciente tenga una inmunidad de por vida. Ahora, ya les platiqué que los adultos mayores también tienen un factor predisponente para tener estas enfermedades. Por eso en México se consideró que ellos también deben de ser vacunados con las vacunas contra neumococo conjugadas. Entonces, actualmente en nuestro esquema nacional de vacunación ya entró la vacuna PCV 23, tenemos la 23 que es no conjugada y la 13 valente que es conjugada, y vean, si yo tengo un adulto mayor de 60 años que no tenga factores de riesgo, ya sabemos que el único factor de riesgo que tiene es su edad, debe de recibir una dosis única de neumococo conjugada PCV 13 a partir de los 60 años. Pero si mi paciente adulto mayor tiene más de 60 años y factores de riesgo que ya comentamos, debe de recibir una dosis única de vacuna de neumococo conjugada a partir de los 60 años, más un refuerzo de polisacárida 23 valente a los 12 meses de haber recibido la conjugada. Entonces yo siempre les digo, recuerden, hasta que no vengan las vacunas que tienen más serotipos, pues tenemos que seguir utilizando ambas vacunas, tanto 13 valente como 23 valente, para que mi paciente pueda tener una mejor inmunidad, porque recordemos que ellos son los que más se infectan. ¿Alguien tiene dudas en cuanto a cómo vamos a vacunar actualmente a los adultos mayores? Cuando llegue 15 valente, por ejemplo, el esquema va a seguir siendo el mismo, 15 valente más 23 valente, y si llega 20 valente, pues entonces ahí sí ya nada más estaríamos poniendo la vacuna 20 valente. La PCV 13 es muy importante ya en el esquema nacional de vacunación. Recordemos que nos puede dar un beneficio muy importante más allá de la población pediátrica, ya que en México la población crece 4% por año, es decir, vamos a tener 840,000 individuos cada año que van a cumplir los 60 años. La neumonía adquirida en la comunidad es la séptima causa de muerte en los mayores de 65 años. Y bueno, un problema que tenemos que es grave es que recuerden que tenemos una tasa alta de 376 por cada 100,000 habitantes. Aquí el problema es que el 42% de los que tengan neumonía requieren hospitalización. ¿Y esto cómo lo podemos evitar? Mediante la vacunación. Entonces ya está medida la eficacia. Este es un programa clínico para adultos con donde se aplica la vacuna PCV 13. Ya les reitero, vienen vacunas que van a tener más serotipos y que seguramente en un futuro vamos a estar aplicando, pero vean, se aplicó la vacuna PCV 13 en 48,806 adultos. La inmunogenicidad se vio que es totalmente no inferior a la 23 valente. La eficacia, esto es muy importante porque hubo una reducción estadísticamente significativa en el primer episodio de neumonía y enfermedad invasiva en los mayores de 65 años. El perfil de seguridad es consistente con todas las poblaciones, es decir, yo puedo aplicar la vacuna de manera muy adecuada, y la secuenciación aquí esta es la mejor secuenciación, que yo ponga 13 valente primero
y después ponga 23 valente al año para que yo tenga una mejor respuesta de ambas vacunas. Y la coadministración, recuerden que se puede coadministrar con cualquier vacuna. Por ejemplo, si me voy a poner vacuna de COVID o de influenza, yo me puedo poner vacunas de neumococo totalmente sin riesgo. Y la PCV13 provoca una respuesta inmunitaria también en personas con VIH, en pacientes con trasplante de médula. En la PCV13 provoca respuestas inmunitarias altas para todos los serotipos y cada dosis posterior resultó en tener mejor inmunogenicidad. Entonces, ¿qué esperamos con este cambio que vamos a tener en el Esquema Nacional de Vacunación? Que les reitero, ya tiene un año, esto sucedió en el 2022, que se está aplicando así, pues lo que esperamos es que suceda algo muy similar a lo que está pasando en Estados Unidos. Vean, aquí se introduce la PCV13 en niños, y estamos teniendo una disminución importante de la enfermedad prácticamente en todas las edades. Esto recuerden lo que es por inmunidad de rebaño. Si yo me vacuno, es decir, por ejemplo, si aquí ustedes se vacunan, por ejemplo, contra influenza, pues van a proteger indirectamente a todos con los que tengan contacto, porque evidentemente no va a haber quien los contagie. Bueno, influenza es un poco diferente, pero en el caso de neumococo no van a tener quien los contagie. Se introduce la PCV13 a mayores de 65 años y vean cómo todavía se ha disminuido más la enfermedad invasiva en aquellos pacientes. Entonces, en la práctica, recuerden que la vacuna contra influenza nos puede brindar una oportunidad perfecta para vacunar a estos pacientes con PCV13. La PCV13 se puede administrar con vacuna de influenza estacional y cuando PCV13 se administra concomitante con alguna otra vacuna, en adultos de 50 a 65 años, la respuesta inmunitaria es muy similar que si yo las aplicara separadas. No hubo impacto a largo plazo en los niveles de anticuerpos funcionales y la respuesta inmune de PCV13 en adultos mayores de 50 años o más no es inferior en comparación con si yo aplico la vacuna sola. Entonces, recuérdenlo, esto es muy importante porque yo creo que los que se han dedicado a atender un poquito a adultos mayores recordarán que de repente se vacunaban contra neumococo y influenza cada año. Entonces, esto es una manera muy incorrecta de vacunarlos. Recuerden que las vacunas de neumococo, en el caso de PCV23, de PPSP23, debe de ser cada 5 años únicamente 2 dosis, y en el caso de vacuna trivalente, solo una dosis prácticamente ya nos va a proteger de por vida. Entonces, hay que utilizar la dosis única en adultos. No es una vacuna anual y cuando se ponga PCV13 se debe administrar al mismo tiempo que cualquier otra vacuna sin mayor problema. Nada más recuerden que debe de ser en un sitio diferente de inyección. Estas son recomendaciones que han salido en todas estas guías y recomendaciones. Vean los programas de diagnóstico de enfermedades respiratorias, el CENETEC, las sociedades mexicanas de reumatología, medicina interna. Todos ellos son los que han hecho que sea válida esta aplicación de la vacuna para proteger a nuestros adultos mayores. Y recuerden, el éxito de las vacunas, pues obviamente son consideradas una intervención más costo efectiva, de las más exitosas que tenemos en el mundo, previenen enfermedades discapacitantes y fallecimientos como neumonía y meningitis y evitan, si nosotros vacunamos adecuadamente. Y una de las cosas que quiero que recuerden es que las vacunas son para todas las edades. Mucha gente cree que vacunas solo son para niños, ¿no? Y solo son los niños los que se vacunan. No, recordemos que las vacunas son para todas las edades y que existe una cartilla de vacunación para cada uno de nosotros. Si nosotros vacunamos a nuestros pacientes de manera adecuada, estamos evitando de 2 a 3 millones de muertes. Y México, recuerden que tiene uno de los esquemas gratuitos mejores del mundo. Bueno, ya algunos países de Latinoamérica lamentablemente tienen mejores esquemas que nosotros, pero México pues todavía se puede considerar así. Este es el esquema de vacunación que yo les recomiendo, por ejemplo, en niños, si les están llegando niños que no tienen aplicación de vacunas. Este esquema es el que yo les recomiendo. Recordemos que en el sector salud no vamos a tener esta tercera dosis, sino que se maneja un esquema 2+1. Y, por ejemplo, si me llega un bebé de 7 a 11 meses que no tiene una sola vacuna de neumococo, yo le voy a poner 2 dosis con intervalo de 6 a 8 semanas entre cada una, con un refuerzo entre los 12 y 15 meses. Si me llega un bebé de 12 a 23 meses sin ninguna dosis de vacuna, yo le voy a poner 2 dosis de 6 a 8 semanas de intervalo entre cada dosis. Y recordemos, mayores de 2 años en adelante,
así sean 70, 80, 100 años, si ustedes quieren, una sola dosis es protectora. Y no quiero dejar de lado también a aquellos niños que recibieron PCV7. Recuerden que PCV7 llegó en el 2008, en el 2011-12 se cambia por PCV13, pero a todos aquellos niños que nacieron durante el 2008 al 2012 deben de tener una dosis extra de PCV13 para que puedan estar protegidos. No quiero dejar de lado, recuerden las condiciones médicas subyacentes que debo de vacunar a estos pacientes independientemente de su edad. Si mi paciente tiene fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear, enfermedad de células falciformes, asplenia congénita o adquirida, si tiene inmunodeficiencia, VIH, enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, leucemia, linfoma, enfermedad de Hodgkin, malignidad generalizada, inmunosupresión iatrogénica, trasplante de órganos o mieloma múltiple, estos son pacientes que se tienen que vacunar contra neumococo porque tienen más riesgo de tener enfermedad invasiva. Y estas recomendaciones actuales son las de la CIP. Esto ya se va a modificar un poquito porque recuerden que Estados Unidos ya tiene vacunas 15 valentes y 20 valentes, entonces obviamente vamos a tener unos esquemas un poquito diferentes. Y ya nada más para concluir el día de hoy, recuerden que las vacunas representan un hito fundamental en la prevención de las enfermedades infectocontagiosas con repercusión excepcional en la salud mundial, y yo creo que el valor de la vacunación es incuestionable. Es lo que nos tiene el día de hoy aquí. Gracias a las vacunas de COVID es que nosotros ya podemos tener otra vez una vida más normal. La administración de las vacunas debe seguir las recomendaciones establecidas por fichas técnicas. No fui yo, ¿eh? Y en una comunidad con un elevado número de sujetos protegidos, pues la vacunación, recuerden que da un efecto protector. Si yo vacuno, por ejemplo, muchas personas me han preguntado, oye, Carmen, pero esta vacuna yo como personal de salud debo de aplicármela, pues la recomendación es que sí lo hagan, aunque obviamente se supone que estamos jóvenes y no tenemos tanto riesgo de tener infecciones por neumococo. Recuerden que si tienen factores de riesgo, es importante que se vacunen. Y bueno, no sé si tengan alguna duda. Sí, yo siempre pongo esta porque recuerden que el niño le regala el neumococo a su abuelito y el abuelito le regala su bordetel al niño, ¿no? Entonces esto, así siempre es, siempre nos estamos pasando los bichos. Yo les digo a mis internos luego, ¿no? Que se andan besando con el cirujano, que es para mejorar su microbiota, no es con otro afán, ¿sí? Y no sé qué dudas tengan, estoy totalmente disponible para la duda que ustedes tengan. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora María del Carmen. Muchas gracias por apoyarnos en estos temas tan importantes. Para nosotros, el tema de vacunación es una herramienta de salud pública global, que si no fuese por ella no estaríamos aquí, ninguno de nosotros, porque nuestros papás, abuelitos seguramente tampoco estarían. Y también es un tema importante por el tema de resistencia antimicrobiana, claro, que si no actuamos de manera consecuente, pues tendremos casos, y estos casos, que muchos pueden llegar a la letalidad, pues también provocan un aumento en el tema de resistencia. Muchísimas gracias, doctora Marican. Y tengo preguntas, primero si gusta las... Con mucho gusto. Y gracias a la Asociación Médica primero por darnos este espacio. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Asociación Médica. La primera pregunta que hace el doctor Juan Manuel Montiel es ¿qué posibilidad existe en México de tener la vacuna conjugada de 20 serotipos? Pues existe, la posibilidad es alta. Recuerden que ahorita hay 2 vacunas que van a llegar a México, que es 15 valente y 20 valente. Seguramente a finales del año o principios del año que viene vamos a tener ya disponibles estas vacunas en nuestro país. Vienen buenas vacunas, viene la de sincitial respiratorio, que también es muy importante en la embarazada, porque recuerden que al vacunar a la embarazada también protejo al bebé. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos? Yo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio en el General, donde le estamos tomando pruebas a todos los niños que tienen neumonía, les buscamos neumococo, les buscamos sincitial, y ellos estamos teniendo casi la mitad son sincitial respiratorio. Entonces sí, va a ser muy importante estas vacunas que vienen, doctora. Yo creo que a partir de finales de este año, a partir del año que viene, seguramente ya van a estar disponibles en nuestro país.
Gracias, doctora. Otra pregunta que hace la doctora Paola Cervallo es si existen vacunas contraindicadas en el inmunosuprimido. Pues solamente las de virus vivos atenuados. Prácticamente todas las, esto es bien importante, fíjense, porque a mí me llegan los pacientes a la consulta y me dicen, es que ¿sabe qué, doctora? Como tengo, no lo sé, enfermedad reumática o como tengo cáncer de pulmón o no, me dicen que no me debo de vacunar contra nada, ¿no? Esto es una idea bien equivocada. Recuerden que la mayoría de las vacunas se pueden aplicar en pacientes inmunosuprimidos, a excepción de las de virus vivos atenuados. Y de virus vivos atenuados, pues básicamente tenemos dos. Bueno, rotavirus es de niños muy chiquitos, entonces esa no la vamos a poner en un adulto. Pero, por ejemplo, triple viral o sarampión y rubiola y varicela, y hay una vacuna de herpes zóster que es de virus vivos atenuados. En ese caso son las que no podemos administrar. De ahí, todas las demás se pueden poner de manera adecuada, sin ningún problema. De hecho, en los pacientes inmunosuprimidos es donde está más indicada que nosotros vacunemos a esos pacientes. ¿Sí? Gracias, doctora. Aquí en el auditorio, alguien que guste, doctor. Adelante, doctor. Wolfer. Creo que no. ¿Quiere venir acá? Ya aprendió. Doctora Espinosa, muchas gracias. La doctora Nieta Maya pregunta algo. En la agenda de la Asociación Médica. Yo lo que les quiero comentar, más que hacer una pregunta y felicitar a la doctora, es… Muchas gracias. Decirles cómo es que en México los esquemas de vacunación eran tan altos, de más del 95%. ¿A qué se debía? ¿Y por qué hoy ya no los tenemos? Yo les puedo decir que se debía porque había una autoridad moral en la Secretaría de Salud. Jesús Kumate era el secretario de Salud, y él vivía en la Secretaría de Salud en las semanas de vacunación. Y le permitía lograr que en el Seguro Social, en el ISSSTE, en Pemex, en la Secretaría de la Defensa Nacional, en Marina y los privados, se vincularan todos para aplicar la vacuna en todo el país. En ese tiempo yo lo apoyaba como subsecretario de Salud Federal, pero les puedo asegurar que para don Jesús Kumate no había semana más importante del año que la Semana Nacional de Vacunación. Y porque se producían en México los biológicos, de manera que el hecho que tengamos ahora estas estadísticas, estos porcentajes de vacunación verdaderamente vergonzosos, porque dejamos a muchos niños sin proteger, no se debe a la pandemia. La pandemia sin duda contribuyó, como en muchas otras cosas que se dejaron de hacer. Nosotros que nos dedicamos a la hepatología, el seguimiento de pacientes con hepatitis C y el tratamiento de pacientes con hepatitis C se cayó en la pandemia, pero hubo otros factores que no quisiera mencionar, pero que puedo casi asegurarles que en la próxima administración, quien quiera que llegue a la presidencia de la República, porque así lo han expresado las dos figuras que representan la parte de salud en las dos candidatas que tienen posibilidades de llegar a la presidencia de la República, que la vacunación universal será prioridad en sus programas, de manera que esperemos que México tenga mejores esquemas de vacunación, como los tuvimos y fuimos ejemplo en el mundo. Muchas gracias. Sí, doctor, de verdad lo que dice el doctor es muy cierto. El doctor Kumate prácticamente fue el pionero de que se tuvieran estos esquemas de vacunación en nuestro país, y el doctor fue el que propuso y logró que se tuvieran esos porcentajes de coberturas de vacunación que les enseñaba yo antes del 2012. Entonces, lo que dice el doctor creo que es muy valioso, porque precisamente ahorita hemos caído en una situación en la que
pues a nadie le preocupa. ¿Ustedes cuándo han visto que Secretaría de Salud saque una estrategia para recuperar esquemas, no? O sea, la realidad es que no lo está haciendo. Ahorita tenemos pues un problema por ahí. Espero que no nos dé un sustísimo porque puede suceder, pero ustedes saben que ha habido casos de sarampión en nuestro país, que son casos importados y que esto nos puede dar un gran susto. Ya en el 2000, no sé si supieron, pero hubo 196 casos de sarampión en el 2000 y que se detuvieron gracias al confinamiento que tuvimos por COVID. Pero ahorita estamos teniendo casos en México, por eso seguramente algunos papás a lo mejor les buscan, les hablan, oye doctor, es que en la escuela me dicen que le van a poner una dosis de triple viral a mi bebé. Ustedes díganle que está bien, o sea, se está vacunando a estos niños para que podamos evitar un brote, porque como ya les enseñé, pues casi la mitad de los niños, en cuanto a sarampión, estamos como en un 63% de porcentaje de vacunación, que es muy por debajo del 95% que necesitamos. Entonces, yo los invito también a ustedes. Ustedes nacieron más o menos por ahí de los 90 y tantos, 2000. ¿Me equivocó? No, ya sé que usted, doctor. Sí, está equivocado. Pero yo los invito a que vean su cartilla de vacunación, porque recuerden que por ahí de los años 93, 92, la vacuna de sarampión se ponía a los 9 meses, no al año. Entonces, si a mí me pusieron, por ejemplo, si ustedes ven su cartilla y dicen, chihuahuas, tengo a los 9 meses y a los 6 años, ustedes deben de recibir un refuerzo, porque todas las vacunas que se pongan antes de cumplir un año de triple viral no se cuentan como parte del esquema. De igual manera, si les llegan pacientes que les dicen, oye, doctor, es que voy a viajar a Estados Unidos, que Estados Unidos ahorita tiene 17 estados con sarampión. 17 estados de Estados Unidos tienen sarampión, 4 colindan con México, ¿sí? Entonces, imagínense cómo no vamos a estar nerviosos. En cualquier momento les puede llegar un caso de sarampión. Lo que yo les recomiendo es que ustedes le digan a la mamá, sí, vacúnelo, o sea, se puede vacunar entre los 6 y 11 meses, pero esa vacuna no va a contar como parte de su esquema de vacunación normal. O sea, el bebé tiene que vacunarse al año y al año 18, a los 18 meses se tiene que poner la segunda dosis, si es que nació del 2022 para acá, ¿no? Entonces, recuérdenlo, o sea, hay que estar muy pendientes de las vacunas. Sí podemos tener un susto en cualquier problema y la verdad es que sí me gustaría que ustedes estén muy actuales en cuanto a cómo tenemos que tener nuestros esquemas en los niños. Gracias, doctora. Yo creo que en un mundo globalizado, lo inesperado es lo esperado. Entonces, creo que la pandemia de COVID-19 nos demuestra lo que puede suceder. Y el tema de poner en la mesa, en el ABC, las vacunas, tiene que ver con que detectamos que aunque somos profesionales de la salud, tenemos bajos conocimientos en el tema de vacunación. Si no es más allá de nuestra cartilla de vacunación, no avanzamos y nosotros somos los que tenemos contacto con pacientes y lo que podemos impulsar, no solo para nosotros, para nuestra familia, sino para nuestros pacientes. Eso creo que es lo importante que hay que llevarse este tema. Hay una pregunta más, doctora, que no tiene que ver Adelante, con la vacuna, doctora. tiene que ver con la vacuna, pero creo que es importante. A la doctora Amaya pregunta, ¿cuál es la opinión en relación a la vacuna del papiloma en adolescentes y adultos de género masculino? Pues mire, mi opinión, precisamente en el Congreso Nacional de Infectología me tocó platicar acerca de la inequidad de género que estamos viviendo con la vacuna de VPH. Entonces tuve la oportunidad de hacer una muy buena búsqueda de qué está pasando en el mundo en cuanto al VPH en hombres o en mujeres que no se está considerando la vacunación, porque recuerden que VPH en México solamente se va a estar poniendo a aquellas niñas que tengan 11, 12, 13 o 14 años, porque tuvimos 2 o 3 años sin vacuna, entonces se va a tratar de completar los esquemas. Pero mi opinión es que si ustedes quieren que no les dé VPH, deben de estar vacunados bueno, ahorita ya llegó la de 9 serotipos, entonces ya está disponible, yo la he estado aplicando ya en el consultorio y sí dejarles muy claro que si yo quiero protegerme contra el cáncer, en el caso de los hombres, doctora, está produciendo mucho cáncer de cabeza y cuello, el VPH, está produciendo mucho otro tipo de cánceres como anal o anogenital, que es mucho más
frecuente en el hombre que en la mujer, sobre todo hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, mi opinión es que, pues, si queremos evitar cáncer, hay que vacunarnos contra VPH. Por ejemplo, si yo ya me puse 4-valente, ya estoy vacunada, ya me puse mis 2 dosis antes de los 15 años, la recomendación es que ustedes se pongan un esquema completo de la vacuna 9-valente, porque recuerden que se va a proteger contra 5 serotipos nuevos que son oncogénicos. Entonces, ahí está la recomendación. No hay esquemas de catch-up ahí, o sea, tengo que vacunarme completo con 9-valente o completo con 4-valente, pero no hay esquemas en las que yo pueda revolver las vacunas. O sea, tiene que ser una u otra, pero vacúnense. Gracias. Hombres y mujeres, ¿eh? Gracias, doctora. Le damos un aplauso a la doctora. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Y sabe qué, doctora? Ya ve que estamos en un mundo globalizado. También encontré las cifras alarmantes de los hombres que se están divorciando a los 40, 50 años. Y que estas cifras son alarmantes. Sí, lo siento, pues. Nos están divorciando a esas edades, entonces empiezan otra vez a tener vida sexual activa con muchas parejas. Ellos también deben de vacunarse. Acuérdense que la vacuna de VPH se puede poner prácticamente a todas las edades, ya no tenemos un límite. O sea, se puede poner a los 60, 65 años sin mayor problema, y también es un punto importante. Bueno, las mujeres también, porque se divorcian, ¿no? Las mujeres y los hombres de 40 años, pues hay que vacunarse, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias, doctora. Le vamos a hacer llegar su carta de participación y también los invitamos a la próxima sesión 40 pesos, un análisis crítico de salud en México, pospandemia, el doctor Hugo Bustos, y también los invitamos a nuestra carrera, bueno, al torneo de tenis y a nuestra carrera anual. Ahí está la playera por si gustan verla, esa es la talla, y se está también en el paquete obsequiando una gorra y playera para los competidores. ¿Cómo estás? La playera está ahí por si la quieren ver y la gorra igual. Ahí tenemos el maniquí.